La boda se cancela, susurró, con una voz áspera como lija sobre nervios a flor de piel, pero he decidido casarme con otro. Regresé a casa ese día, apenas 24 horas antes de mi propia boda, con el corazón hecho un nudo de ansiosa anticipación y un leve e indefinible temor. Pero antes incluso de que mi mano tocara el pomo de la puerta, el grito de pánico de una criada rasgó el elegante silencio de la casa, paralizándome en seco. El sonido resonó desde la sala, atrayéndome hacia ella. Allí, sobre el reluciente suelo de madera, estaba sentado Jasper, mi hermanastro, que se había unido a nuestra familia hacía apenas 2 años. Su rostro estaba pálido como la muerte, y un leve hilo de sangre le manchaba la muñeca, donde sujetaba una afilada cuchilla. Junto a él, mi impecable traje de boda blanco, meticulosamente confeccionado por las amorosas manos de mi madre antes de su partida, yacía hecho un ovillo, ahora manchado de un carmesí nauseabundo. Me quedé paralizado, no solo ante la visión de la prenda arruinada, sino ante su profundo significado. Aquel traje no era solo tela, era el último acto de amor de mi madre, cada puntada impregnada de su afecto inquebrantable, el último vestigio tangible de ella que me quedaba. Pero Alera, mi prometida, la mujer a la que había amado durante 20 años, no pareció darse cuenta de nada. Pasó corriendo a mi lado, con la voz temblorosa de preocupación. Tranquilo, Jasper, solo es un traje. Entonces, para mi total incredulidad, arrebató un encendedor de la mesa de centro y prendió fuego a la tela destrozada. La llama devoró con avidez el blanco y el rojo, retorciéndolos hasta convertirlos en cenizas negras, cuyo hedor acre no solo me quemaba las fosas nasales, sino el alma misma. Me abalancé hacia adelante, intentando apagar las llamas, luego me arrodillé, acunando los restos deformados, reprimiendo un grito gutural. Cuando por fin levanté la vista, los ojos de Alera solo reflejaban reproche. Ethan, siempre tienes que llevarlo al límite, dijo. Luego añadió, suavizando la voz, podemos posponer la boda, lo más importante es el bienestar de Jasper. Mi mundo se tambaleó. La boda, nuestra sagrada unión, no era más que una cena cualquiera para ella, y yo, su compañero de la infancia, era menos importante que un recién llegado. Atónita, me di la vuelta y me alejé, con el olor a tela quemada impregnando mi ropa como una mortaja. Pero entonces recordé, todo lo valioso que poseía, todo lo preciado de nuestros años juntos, permanecía en esa casa. Regresé, llamé, luego golpeé la puerta, pero permaneció obstinadamente cerrada. Justo cuando iba a coger el teléfono, la puerta se abrió de golpe. Allí estaba Jasper, con el pelo húmedo, una bata suelta que apenas lo cubría y una sonrisa triunfante en el rostro, como si fuera el legítimo dueño de mi casa. Ethan, exclamó alegremente, por fin has vuelto. Ah, se me olvidó mencionar que cambiaron la combinación de la cerradura. Alera pensó que me sentiría sola, así que me hizo mudarme con ella. Hoy es mi cumpleaños, ¿te acuerdas? Su voz era suave, pero cada palabra era un golpe calculado que profundizaba mi humillación. Entré. Su equipaje abarrotaba el pasillo, y sobre la mesa de centro había un frutero con la fruta exótica que tanto le gustaba, un lujo que yo rara vez me permitía. Todo lo que una vez fue nuestro, ahora estaba a su servicio. Recuerdo el día en que Alera compró esta villa. Me dijo que era un santuario, un lugar solo para nosotros. Ahora, apareció desde una habitación contigua, toalla en mano, secando suavemente el cabello de Jasper y reprendiéndolo con cariño. ¿Sigues aquí afuera con el pelo mojado? Ethan te está esperando. Sus palabras fueron un sutil recordatorio, pero la mirada de Jasper, fija en mí, era abiertamente engreída. Entonces Alera se volvió hacia mí, frunciendo el ceño. ¿Qué haces ahí parado? Ve a la cocina y prepara la cena. Intenté irme, pero me agarró del brazo y su voz se endureció. Hiciste enojar mucho a Jasper, por eso lo traje aquí. ¿Qué tiene de malo que le prepares la comida? La miré fijamente a los ojos, con el pecho ardiendo. Él era quien había irrumpido en mi habitación, quien había profanado el legado de mi madre. Aunque estuviera enfermo, ella aún debía casarse conmigo mañana. Y sin embargo, para él, ella había destruido el último recuerdo precioso de mi madre. ¿Ahora esperaba que yo le sirviera? Alera titubeó, luego esbozó una sonrisa desdeñosa. Solo era un traje. ¿No puedes ponerte otro conmigo?
Sus palabras me helaron la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, Jasper intervino, rodeándola con un brazo. No discutas con Alera, Ethan. Todo es culpa mía. Si quieres pegarle a alguien, pégame a mí. Acto seguido, me agarró la mano y la apretó contra su mejilla. Retrocedí bruscamente, rasgando sin querer la venda de su muñeca. Un nuevo hilo de sangre apareció. Al instante, Alera me empujó, haciéndome tropezar hacia atrás y golpearme contra el borde de la mesa. Corrió hacia Jasper, le sujetó la barbilla con cuidado, con los ojos llenos de angustia por el pequeño rasguño. Se lo llevó, dejándome allí sola. En ese momento, lo comprendí. Desde el momento en que Jasper llegó, mi lugar en su corazón se desvaneció por completo. Me refugié en mi habitación, luchando contra la rabia que me atormentaba, amenazando con destrozarme. Esa noche, di vueltas en la cama, con los sucesos de la tarde repitiéndose sin cesar, cada recuerdo apretándome la garganta con una fuerza asfixiante. A la mañana siguiente, busqué a mi asesor de investigación, el profesor Thorne, en la universidad. Mientras me miraba, le pregunté con voz pausada: «Profesor, ¿sigue abierto el plazo de solicitudes para el proyecto de investigación en el extranjero que mencionó?» Pareció sorprendido, pero asintió rápidamente, dándome una palmada en el hombro. «Por supuesto, Ethan. Me alegra que por fin hayas entrado en razón. Este es tu sitio». Completé la solicitud de inmediato. Cuando me preguntó cuándo pensaba irme, simplemente dije: «Dentro de 5 días». Ni yo misma podía creer lo rápido que había tomado la decisión. Era la víspera de una boda. El profesor Thorne echó un vistazo a mi mano vendada, suspiró, pero no hizo más preguntas. Más tarde esa noche, al regresar a casa, encontré a Alera esperándome. Sobre el sofá, un traje nuevo, impecablemente envuelto, yacía impoluto. Me ofreció una sonrisa, como si nada hubiera pasado. «Ayer estaba un poco disgustada, y sin querer, dañé tu traje, pero no podemos celebrar una boda sin uno, así que te compré uno nuevo. ¿Te queda bien?» Su tono era despreocupado, una invitación tácita a olvidarlo todo. Observé la lujosa prenda, con un peso enorme en el corazón. Ella seguía sin entender, o tal vez fingía no entender. Mi mayor dolor no era la pérdida del traje, sino su insensible indiferencia hacia el último recuerdo de mi madre. Al ver mi silencio, supuso que había cedido. Un destello de triunfo, casi imperceptible, brilló en sus ojos. Luego, como si recordara algo, dijo: «Jasper no está muy bien de salud y sus estudios se han atrasado». Hizo una pausa. «Oí que tu competencia está por terminar. ¿Por qué no dejas que Jasper tome tu lugar? Él necesita esta oportunidad más que nadie». Me quedé paralizada. Sus palabras me golpearon como hielo, y el sudor me perló las palmas de las manos. Me obligué a hablar, manteniendo la voz firme. «¿Me estás pidiendo que le dé el mérito de mi trabajo?» Sonrió levemente. «Soy inversora del proyecto. Si no estás de acuerdo, retiraré la financiación de inmediato». Todo encajó a la perfección. Estaba todo planeado. Desde el momento en que invirtió dinero en mi proyecto, no lo hizo por fe en mí, sino para allanar el camino a Jasper. Apreté la mandíbula, sabiendo que no podía luchar contra ella. No se trataba solo de mi esfuerzo, sino de la dedicación de todo mi equipo. Si me negaba, todos sufriríamos las consecuencias. Finalmente, solo pude asentir con la cabeza, con la voz ronca. «De acuerdo, estoy de acuerdo». Sonrió y se dio la vuelta para irse, sus últimas palabras fueron como la puntilla para mí. Si hubieras sido tan sumisa desde el principio, nada de esto habría sucedido. Al cerrarse la puerta, me quedé allí un largo rato, sintiendo como si me hubieran arrebatado hasta el último vestigio de dignidad. Empecé a empacar mis cosas en otra habitación, más pequeña. Guardé con cuidado todos los regalos que me había dado, desde las estrellas de papel con declaraciones de amor hasta las fotografías de cada lugar que habíamos visitado. Al recordar esos viajes, su rostro junto al mío cuando murió mi madre, las lágrimas me corrían por las mejillas sin querer. Mi teléfono estalló, un mensaje de vídeo de Jasper. En la imagen, él sostenía la mano de Alara, ambos mirando un cielo iluminado por fuegos artificiales. Debajo del vídeo, un texto decía:
ojalá estuvieras aquí, te lo estás perdiendo. Luego, en sus redes sociales, publicó una nueva foto, con las manos entrelazadas, con el texto, de la mano, envejeciendo juntos. Simplemente pulsé el botón de me gusta y salí al jardín. Ante mí, una pila de recuerdos preciados. Les prendí fuego. Las llamas lamieron cada fotografía, cada trozo de papel, cada regalo, igual que habían consumido mi traje de boda. Durante los 5 días siguientes, no vi a Lara, pero por las publicaciones de Jasper supe que estaban en espectáculos de fuegos artificiales, junto al mar, en el acuario. Comprendí que todo era un espectáculo deliberado para mí. Opté por el silencio y seguí haciendo la maleta. A 3 días de partir, me reuní con mis amigos por última vez. Cuando les dije que me iba del país, quedaron atónitos. Leo se acercó, me rodeó con un brazo y con voz seria, dijo, «Pero tú y Lara se van a casar, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Te trata mal?» Sus palabras, y la cálida preocupación en los ojos de todos, calmaron la parte de mi corazón que me dolía. Hacía mucho tiempo que no sentía un cariño tan sincero. Bebimos hasta tarde. Cuando fui a lavarme la cara y volví, me encontré con Jasper en el pasillo. Fingió sorpresa. ¡Qué casualidad! La fiesta de celebración del éxito de Alara. ¿Vienes tú también? Sin esperar mi respuesta, me llevó a una habitación privada. En cuanto entré, la habitación quedó en silencio. Alara me miró con el ceño fruncido. «Llevo unos días sin venir a casa y ahora me estás espiando», le respondí con calma. Me lo encontré de repente y me atrajo hacia él. Ella rió con frialdad. Jasper solo quería compartir su alegría. ¿Por qué esa actitud? Solté una risa amarga. ¿Compartir la alegría? ¿O robarme el fruto de mi trabajo? El ambiente se tensó de inmediato. Alguien intervino, intentando calmar los ánimos. «Señorita Alara, no le haga caso. Hoy es la celebración del señor Jasper. No deje que les arruine el ambiente». La conversación cambió rápidamente, llenando de elogios a Jasper y a Lara. Nadie me mencionó, a pesar de que el premio llevaba el sello de mi esfuerzo. Jasper me miró con una sonrisa triunfante. Alara se acercó con voz gélida. «¿No vas a felicitar a Jasper?» Le dediqué una leve sonrisa y alcé mi copa. «Enhorabuena. Ganar un premio en tan solo 3 días. Verdaderamente impresionante. Con tantos recursos, los premios son, por supuesto, fáciles de conseguir». Dicho esto, dejé el vaso con un chasquido seco, me giré y salí. Afuera, la lluvia fría me azotaba la cara. Caminé recto, sin mirar atrás, con el corazón apesadumbrado, como si por fin me hubiera liberado de algo largamente corrompido. La lluvia arreció, pero seguí caminando, dejando que mi ropa se empapara, sintiendo el frío calar hasta los huesos. Las farolas proyectaban largas sombras sobre el pavimento mojado, y me sentía como si caminara por un abismo oscuro sin salida. Una sola pregunta resonaba en mi mente una y otra vez. ¿Qué hice para merecer esto? De repente, apareció un paraguas sobre mi cabeza. Levanté la vista y me encontré con la compleja mirada de Alara. Estaba tan cerca que podía oír su respiración mezclada con la lluvia. «Ethan», dijo ella con voz baja, teñida de un reproche inexplicable. «Ya te lo dije, la gente da por sentada tu bondad». La miré y solté una carcajada, que resonó cada vez más fuerte en la oscuridad de la noche. «¿Por qué dices eso? ¿Acaso no fuiste tú quien causó todo esto?» Su rostro se volvió gélido al instante. «Esta es una deuda que tienes con Jasper. Si no lo hubieras acosado y aislado en la universidad, no estaría así ahora». Me quedé paralizada. De repente, todo cobró sentido. Así que esa era la razón de su cambio. Tras 20 años de ser novios desde la infancia, había preferido creerle a alguien que acababa de regresar, en lugar de a mí. Sentí un vacío enorme en el pecho, sin fuerzas ni para explicar nada. Logré soltar una risa amarga, y entonces todo se volvió negro. Cuando desperté, ya era de mañana. Sobre la mesa había una taza de café humeante y una nota suya. Tenía que irse de viaje de negocios unos días, pero volvería antes de la boda. Miré la taza de café,
sintiendo un vacío que me invadía. Durante 20 años, ella supo que era alérgico al café. Ahora lo había olvidado. Tal vez aquello que ella llamaba cariño había desaparecido hacía mucho tiempo. Me puse en contacto con mis conocidos en el extranjero, envié mi equipaje por adelantado y les pedí que investigaran el suceso de hacía años. Redacté un correo electrónico programado para enviarle todas las pruebas precisamente el día de nuestra boda. Todo estaba listo. Era la víspera de la boda. Llevaba un ramo de flores, con la intención de visitar la tumba de mi madre. Inesperadamente, ella regresó antes de lo previsto y me encontró a punto de irme. Cuando le comenté que iba a visitar a mi madre, se ofreció a acompañarme. Justo cuando su coche se detenía frente a la entrada del cementerio, sonó su teléfono. La voz de Jasper al otro lado de la línea era confusa, pero su expresión cambió al instante. Se desabrochó el cinturón de seguridad. Vete a casa y prepárate para la boda. No volveré esta noche. Entonces se marchó en coche, dejándome allí plantado. Mientras veía desaparecer su coche, susurré en voz baja, Ellera, adiós y nunca más. Al día siguiente, pisé suelo extranjero. Mi teléfono vibró con un número familiar, ahora desconocido. Estuve a punto de colgar, pero contesté. Su voz era urgente. Ethan, la boda está a punto de comenzar. ¿Dónde estás? Si no estás aquí en 10 minutos, se cancela la boda. Guardé silencio. Parecía bajar la voz, suplicante. Te preparé un traje nuevo. ¿Sigues enfadada por algo? Todos los resentimientos reprimidos afloraron, picándome los ojos. Respondí lentamente, no se trata solo del traje. Se trata de promesas olvidadas, detalles de la boda alterados, las veces que me abandonaron. Todo esto ha mermado mi cariño por ti. Hizo una pausa. Entonces su voz se volvió cortante. ¿Tenías que elegir hoy para causar problemas? ¿Cuándo vas a madurar? Sé tan madura como Jasper. Al oír eso, solté una risita. Pues cásate con Jasper. Adiós y hasta nunca. Colgué la llamada con una sensación de alivio enorme. Maya, una nueva compañera, me miró por el retrovisor con un atisbo de compasión en los ojos. Tu novia no tiene ni idea de lo que hace. No respondí, solo miré por la ventana. Justo al mediodía, se envió mi correo electrónico programado. Saqué mi tarjeta SIM, la rompí y la tiré a la basura. Desde ese momento, ella quedó completamente en el pasado. Cuando les envié un mensaje al profesor Torne y a mi amigo con mi nuevo número, Leo me llamó por videollamada. Se rió al recordar lo sucedido ese día. No te presentaste a la boda hoy. Alera estaba furiosa, casi destrozó el lugar. Jasper, impecablemente vestido, intentó ocupar tu lugar, pero ella lo rechazó. Incluso te preguntó si habías acosado a Jasper a propósito. Es ridículo. Sentí una ligera sorpresa. No esperaba que me creyera esta vez, pero ya era demasiado tarde. Antes de colgar, le dije a Leo que evitara a Alera si intentaba encontrarme. Él aceptó de inmediato. Me senté, mirando las luces fuera de mi ventana, exhalando lentamente, sabiendo que esta historia de amor había terminado y que una nueva vida me esperaba. 2 días después, al salir del laboratorio, encontré a Alera parada justo afuera. Su rostro estaba demacrado y cubierto de polvo. Sus ojos, enrojecidos, me miraban fijamente como buscando una explicación. Ethan, ¿cómo puedes ser tan cruel? ¿Acaso creías que no te encontraría si huías? Su voz era ronca, cargada de reproche. Maya salió del laboratorio y se colocó justo frente a mí, con la mirada escrutándome. Disculpe, ¿quién es usted? La pregunta sobresaltó a Alera. Su mirada se posó involuntariamente en mi muñeca, mientras mi mano y la de Maya aún se rozaban ligeramente. Un fugaz gesto de sorpresa cruzó su rostro, y luego su voz se quebró. Soy su prometida. Las 2 palabras, prometida, fueron pronunciadas con un tono amargo, como para recordarme que quien recientemente había rechazado el matrimonio ahora se atribuía ese título. Le indiqué sutilmente a Maya que estaba bien y luego le dije en voz baja, Maya, por favor, déjame hablar con ella a solas. Una vez a solas, me interpeló de inmediato, ¿quién es ella?
¿Es por ella que no te casaste conmigo? ¿Cuánto tiempo hace que se conocen? Negué levemente con la cabeza y dejé la taza de café en una mesa cercana. No causes problemas, Alera. Tú fuiste la primera en cambiar de parecer. ¿Ahora sospechas de mí por culpa de otra persona? Sus ojos titubearon y su voz se suavizó. Ethan, no quise decir eso. Estaba muy ansiosa. Por favor, no te enfades. La forma en que pronunció mi nombre me dolió en el alma. Desde la llegada de Jasper, esa intimidad se había desvanecido, reemplazada por una fría distancia. Respiré hondo. Si no hay nada más, no nos volvamos a ver. De repente me apretó la mano, con lágrimas en los ojos. Sé que me equivoqué. He tirado todas las cosas de Jasper. He vuelto a incluir tu nombre en la inscripción al concurso. Incluso he mandado a arreglar el traje de tu madre. Por favor, dame otra oportunidad. Me extendió su teléfono y me mostró una foto. Miré la imagen y los recuerdos de mi madre me inundaron. En aquel entonces, Alera le había prometido a mi madre que me cuidaría toda la vida. Mi madre le creyó, y cosió aquel traje con sus propias manos. Pero un traje se puede remendar. La herida en mi corazón no pudo resistir. Retiré suavemente su mano, sin apartar la mirada. Te di muchas oportunidades. Elegiste alejarme, paso a paso. Ahora, regresar es imposible. Le di la espalda, dejando atrás sus sollozos. Al día siguiente, el profesor Thorne anunció inesperadamente que una empresa acababa de invertir decenas de millones más en nuestro proyecto. Esa misma noche habría una demostración del producto y una fiesta de bienvenida en mi honor. Tenía intención de negarme, pero al final asentí. Cuando entré en el restaurante, no me sorprendió ver a Alera. Siempre era así. Cualquier cosa que necesitara, ella encontraba la manera de conseguírmela. Pero todo había cambiado desde la llegada de Jasper. Sin prestar atención a las miradas de todos, se sentó a mi lado y susurró, Ethan, esta vez no volveré a interferir en tu proyecto. No respondí, simplemente tomé mis palillos para comer. Ella seguía añadiendo comida a mi plato, como si con eso pudiera compensarlo todo. Al ver el plato repleto de marisco, dejé los palillos. Soy alérgica al marisco. Su rostro se congeló. Acto seguido, tomó mi tazón apresuradamente y lo cambió por otro. Su acción atrajo la atención de toda la mesa. Incómodo, me levanté, me disculpé y salí. El viento frío me hizo estremecer un poco, y una chaqueta me cubría los hombros por detrás. Me había seguido, sus ojos reflejaban tanto remordimiento como esperanza. Últimamente he estado tan cansada que se me olvidó por completo. Me fijé en las ojeras. Tenía las emociones revueltas, pero estaba decidida a mantener la distancia. Sonó su teléfono. Le hice un gesto para que contestara. Al otro lado de la línea se oían los sollozos ahogados de Jasper. Alera, ¿dónde estás? ¿Por qué ya no te importó? Su rostro se endureció de inmediato. Te lo dije claramente, la única persona a la que amo es Ethan. Siempre te entrometes y causas problemas. Contuve la respiración al darme cuenta de que no solo había eliminado el nombre de Jasper del proyecto, sino que también había contactado con la universidad para expulsarlo. Y con la considerable influencia de su familia retirada, y los temerarios negocios de Jasper ahora expuestos sin protección, la empresa familiar se derrumbó rápidamente, perdiendo contratos y cayendo en la ruina. Parecía decir todo esto deliberadamente, esperando una reacción mía. Pero simplemente le devolví la chaqueta. Esas cosas siempre me pertenecieron. Ahora ya no las necesito. Tal vez aquella conversación la había influenciado, porque en los días siguientes no me buscó. Creí haber encontrado la paz, pero una tarde, Jasper apareció inesperadamente en el laboratorio. Entró con una expresión inocente, pero cuando nos quedamos a solas, la sonrisa se desvaneció. Ethan, te odio. Te conozco desde que era niño. ¿Por qué te querían a ti, mientras que yo solo era un bastardo viviendo en las sombras? Admitió que, desde el primer día que regresó, se había acercado a Alera deliberadamente. Todas las historias sobre el acoso y la depresión que sufría eran inventadas por él. Y para su sorpresa, ella le había creído.
Ver cómo se volvía fría conmigo le había llenado de satisfacción. Entonces confesó, Alera solo volvió a la ciudad porque fingí un intento de suicidio con pastillas para dormir para retenerla. Le respondí con calma, les deseo felicidad a ambos. Un destello de sorpresa cruzó su rostro, pero antes de que pudiera reaccionar, Alera apareció. Pasó de largo junto a mí y se detuvo frente a Jasper con voz gélida. ¿Todavía tienes la desfachatez de sentarte aquí? Jasper sacó su teléfono y vio una avalancha de mensajes de su padre. El negocio familiar está en bancarrota. Lo buscan las autoridades. Su rostro palideció y su voz tembló. ¿Qué quieres decir? Alera esbozó una leve sonrisa amarga. Solo acepté casarme contigo para complacer a tu padre. ¿De verdad tomaste pastillas para dormir? Tú sabes la verdad mejor que yo. Observé en silencio cómo Jasper se derrumbaba, suplicando, pero ella permaneció impasible. Cuando se giró hacia mí me preguntó, ¿te hizo algo? Simplemente negué con la cabeza, me levanté y me alejé, dejando tras de mí los gritos de Jasper resonando. Después de aquel encuentro, Alera parecía decidida a borrar nuestro pasado común. Todos los días aparecía fuera del laboratorio, esperando a que terminara de trabajar. A veces, con la excusa de haber hablado sobre colaboración, enviaba pasteles a todo el equipo. Otras veces, inventaba pretextos para preguntar por el progreso del proyecto. Su insistencia hizo que mis compañeros creyeran que nuestra relación estaba mejorando. Pero yo sabía la verdad. Esa distancia no se podía salvar con unos cuantos gestos tardíos de cariño. El tiempo pasó rápido y el proyecto entró en su fase final. Una semana después de presentar nuestros resultados, recibimos la noticia de que habíamos ganado el premio. Todo el equipo estalló en júbilo. Alera, como inversora, invitó inmediatamente a todos al restaurante más lujoso de la ciudad para celebrarlo. No quería ir, pero para no estropear el ambiente, fui. La fiesta estuvo animada, llena de risas y conversaciones. Después de unas copas, busqué una excusa para salir al balcón a tomar el aire. Poco después, Alera se unió a mí, con una copa de vino en la mano y los ojos brillantes por el reflejo de las luces de la ciudad. La miré un instante y luego hablé directamente, ya no me debes nada. No pierdas el tiempo conmigo. Empieza una nueva vida. Se quedó callada un buen rato, luego preguntó despacio, ¿de verdad me amabas entonces? Quizá fue el alcohol, pero respondí con sencillez, claro que sí. Por un breve instante, sentí como si hubiéramos revivido nuestros días felices. Ella sonrió levemente, cerrando los ojos, diciendo que con esa respuesta le bastaba. Luego, admitió que no había sido lo suficientemente fuerte como para retenerme. Y ahora, al verme prosperar, decide dejarme ir. ¿Podemos ser amigas en el futuro? La miré a la cara y todos los viejos recuerdos volvieron a mí, pero las heridas eran demasiado profundas, demasiado permanentes para borrarlas. Negué con la cabeza. No, no podemos volver atrás, ni podemos fingir que nada pasó. Al final de la fiesta, se ofreció a llevarme a casa. Las calles nocturnas estaban tranquilas, solo el resplandor amarillo de las farolas se extendía a lo lejos. Iba sentada en el asiento del copiloto, mirando por la ventana, con una calma inusual que me invadía. Pero esa tranquilidad se hizo añicos cuando, desde un cruce cercano, un coche se abalanzó sobre nosotros a una velocidad aterradora. Todo sucedió en cuestión de segundos. Alera giró bruscamente el volante, absorbiendo intencionadamente el impacto de lado. El chirrido del metal, un estruendo ensordecedor, y el mundo dio vueltas. En los instantes confusos antes de perder el conocimiento, alcancé a ver el rostro deformado de Jasper al volante del otro coche. Al abrir los ojos, me recibió el techo blanco impoluto de una habitación de hospital. Maya estaba sentada junto a mi cama, con voz suave. ¿Estás despierto? Jasper fue arrestado en el acto y extraditado. Tanto tú como Alera fuisteis trasladadas aquí, pero sus heridas son más graves. Acaba de salir de la UCI. Su familia ya ha sido avisada. Esperaba que los padres de Alera me culparan por su accidente. En cambio, su madre me abrazó con fuerza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Nuestra hija tiene la culpa, no tú, hijo. Un amor tan hermoso, y te causó tanto dolor. Al oír esas palabras, no pude evitar llorar en sus brazos.
Me acarició suavemente la espalda, consolándome como a una niña. No te preocupes. En cuanto se recupere, nos la llevaremos y no te molestará más. Nadie esperaba que, al despertar, Alera hubiera perdido la memoria. Se había olvidado de todo lo relacionado conmigo. No sabía qué sentir, pero en el fondo, pensé que quizá era lo mejor para ambos. En las semanas siguientes, la presión en el laboratorio disminuyó. Solía visitar el hospital y me quedaba frente a su puerta, observándola charlar alegremente con las enfermeras, sin rastro alguno de los conflictos del pasado. El accidente que provocó Jasper iba dirigido a mí, y cuando lo perdió todo, eligió la forma más desesperada de vengarse. El día que su madre vino a llevársela al extranjero, me mantuve a distancia, lo suficientemente lejos como para no ser visto. Pero, como si presintiera mi presencia, giró la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal, y en la suya brilló un destello de desconcierto. No intercambiamos palabras, pero vi cómo se le humedecían los ojos, como si quisiera grabar mi imagen en su memoria. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. En el cielo, un avión trazó una larga estela, llevándose la de mi vida. Esta vez, era para siempre. En los días posteriores a la partida de Alera, mi vida poco a poco recuperó su ritmo habitual. Ya no había mensajes repentinos, ni llamadas inesperadas, ni nadie esperándome fuera del laboratorio. Por fin sentí una verdadera calma. El trabajo seguía ocupando la mayor parte de mi tiempo, pero ya no me resultaba tan pesado. Empecé a dormir más profundamente y a despertar sin esa opresión en el pecho. A veces, al final del día, recordaba su mirada en el aeropuerto. Aquella mirada no reflejaba resentimiento, ni el orgullo de siempre. Solo una elipsis, una frase inconclusa. Pero sabía que si me hubiera arrepentido entonces, todo habría vuelto al mismo camino destructivo. Algunas relaciones, con solo una mirada al pasado, derrumban todas las barreras de autoprotección. El laboratorio se embarcó rápidamente en un nuevo proyecto, y yo me entregué por completo a mi trabajo. Maya solía quedarse hasta tarde conmigo para ultimar los informes, e incluso a veces compraba café y aperitivos para todo el equipo. Su presencia era silenciosa pero firme, como un remanso de paz en medio del caos del pasado. Aún así, no podía negar que a veces, en momentos de ajetreada soledad, resurgían recuerdos de nuestros más de 20 años como novios de la infancia. Recordaba a Alera tomándome de la mano, corriendo bajo la lluvia, sus torpes intentos de preparar la cena, incluso contando estrellas conmigo en la azotea. Todo había sido tan real, pero ahora solo existía en mi memoria. Una tarde, cuando me disponía a salir del laboratorio, el profesor Thorne me llamó. Me dijo que los socios querían invitar a nuestro equipo de proyecto a su sede para presentar los resultados de nuestra investigación y que esperaban que yo dirigiera la presentación. Acepté sin dudarlo. Era una oportunidad que una vez dejé escapar, y esta vez, nada me lo iba a impedir. El viaje transcurrió sin contratiempos. Tras la presentación, recibí numerosas ofertas de colaboración. En la recepción posterior, mientras conversaba con algunos representantes de empresas, mi teléfono no paró de sonar. Era un número desconocido. Casi lo ignoré, pero entonces apareció un mensaje de texto. Soy la madre de Alera. Hay algo que necesito contarte. Me excusé para devolverle la llamada enseguida. Su voz temblaba un poco, pero estaba tranquila. Ethan, ¿cómo estás estos días? Alera ha empezado a recordar algunas cosas. Ella pregunta mucho por ti, pero le decimos que estás muy ocupado con el trabajo. ¿Te gustaría verla? Me quedé sin palabras. Una parte de mí quería negarme al instante, pero otra se sintió conmovida, no por la esperanza de reavivar la llama, sino por el deseo de cerrar de una vez por todas una puerta que nunca había cerrado del todo. Quedé con ella unos días después de mi regreso. El día de nuestro reencuentro, Alera estaba sentada en un pequeño café. La luz de la tarde suavizaba su rostro, desprovisto de sus rasgos afilados habituales. Cuando me vio, hizo una pausa como si intentara reconstruir fragmentos de su memoria. ¿Eres Ethan? Asentí con la cabeza y acerqué una silla frente a ella. Hablamos despacio. Ella me contó los vacíos en su memoria, los fragmentos confusos de mí que no lograba comprender. De vez en cuando, sonreía cuando le contaba alguna anécdota,
Pero incluso en esa sonrisa había un dejo de extrañeza. Me di cuenta de que la distancia entre nosotros ahora no se debía solo a las heridas del pasado, sino también al tiempo y a las decisiones que nos habían llevado por caminos separados. Al despedirnos, me miró fijamente durante un largo rato. Quizás no volvamos a vernos. Sonreí levemente. Entonces, te deseo lo mejor. Ella asintió, con la mirada llena de alivio y arrepentimiento. Esa tarde, caminé por una calle conocida, el viento traía consigo el aroma húmedo de la lluvia inminente. Por primera vez en meses, me sentí capaz de dejarlo todo atrás. Se acabó la ira. Ya no hay remordimientos. Solo una paz absoluta. Comprendí que el amor no siempre termina en reconciliación. A veces, lo mejor que podemos hacer por los demás es alejarnos para que cada uno encuentre su propio camino. Y para mí, ese camino comenzó en el momento en que di la espalda en el aeropuerto. Después de que el avión que transportaba a Lera desapareciera de mi vista, y tras aquel último encuentro, pensé que todo había terminado definitivamente. El trabajo me sumergió en una nueva rutina. Los proyectos se sucedían uno tras otro, dejándome poco tiempo para la reflexión profunda. Sin embargo, de vez en cuando me llegaban noticias de Alera a través de amigos o los medios de comunicación. Había retomado el diseño de moda y asistía con frecuencia a eventos. Pero en esas fotos, sus ojos parecían haber perdido su brillo anterior. Una tarde de fin de semana, mientras ordenaba documentos en mi oficina, recibí un sobre grueso. No había dirección del remitente, solo mi nombre en el frente. Dentro había fotografías antiguas. Nosotros juntos en un festival de verano, de pie junto al río viendo los fuegos artificiales, sentados bajo un cerezo en flor, de la mano. Eran recuerdos de hacía años, de una época en la que creíamos que tenernos el uno al otro era suficiente. Entre las fotos había una breve carta escrita con su letra familiar y elegante. No lo recuerdo todo, pero cada vez que te veo en mis recuerdos, sonrío. Gracias por haber estado ahí. Me quedé sentada en silencio durante un largo rato, recorriendo con los dedos las líneas de su letra. No hubo súplicas ni disculpas, solo un suave reconocimiento del tiempo transcurrido. No respondí, pero la carta permaneció en el cajón de mi escritorio, un recuerdo que no quería borrar. Unos meses después, casualmente conocí a la madre de Alera en una conferencia benéfica. Se acercó a mí con calidez y me tomó la mano. Tras algunas preguntas amables, susurró: Alera se muda al extranjero para establecerse. Dice que quiere probar un lugar completamente nuevo, empezar de cero. Si puedes, por favor, reúnete con ella una última vez. No estaba segura de si debía aceptar, pero la sinceridad de sus ojos me impidió negarme. Quedamos en vernos en un pequeño café escondido en una calle tranquila. Cuando llegué, ella ya estaba allí, con su larga cabellera suavemente caída, y la luz que se filtraba por la ventana iluminaba su delicado rostro. Hablamos de muchas cosas, desde sus próximos planes hasta mi trabajo actual. Ninguno de los dos mencionó el pasado, como si fuera un acuerdo tácito. En medio de la conversación, inesperadamente me entregó una cajita. Encontré esto en un cajón viejo. Creo que es tuyo. Lo abrí. Dentro estaba el reloj de plata que le había regalado por su 20º cumpleaños. Lo había perdido o desechado hacía mucho tiempo. Las manecillas se habían detenido, pero su superficie aún brillaba, con solo unos ligeros arañazos en el borde. Lo guardé porque me recordaba que una vez hubo alguien que me vio como la única persona de su vida. Su voz era suave pero clara, sin temblor, sin rastro de dependencia. No me negué, simplemente asentí y lo acepté. En ese momento, comprendí que entre nosotros ya no había deudas, ni resentimientos, ni esperanzas persistentes, solo la serena aceptación de dos personas que habían cerrado un capítulo importante de sus vidas. Antes de irse del café, se levantó y sonrió. Te deseo felicidad. Esta vez, su sonrisa no ocultaba nada, ni era fingida. Asentí con la cabeza y la vi desaparecer tras la esquina. Esa noche, llevé el reloj a casa y lo coloqué sobre mi escritorio. Las manecillas permanecieron congeladas en las 11:47, marcando un instante suspendido en el pasado. No tenía intención de arreglarlo, ni de ocultarlo. Permanecería allí como un recordatorio de lo que fue y de lo que se perdió,
para no olvidar lo mucho que había avanzado desde el día en que terminé esa relación. Aunque aún quedaban muchos caminos desconocidos por recorrer, me sentía aliviado. Lo que había que decir ya se había dicho. Lo que había que saldar ya se había saldado, y sabía que, a partir de ese momento, ni Alara ni yo miraríamos atrás. Semanas después de nuestra última reunión, supe que Alara se había marchado de la ciudad. Su vuelo la había llevado a un país lejano. Nadie sabía con exactitud dónde viviría, solo que había vendido su apartamento, trasladado todas sus pertenencias y borrado toda la información de contacto. Me enteré de la noticia por su madre, cuya voz era suave, pero con una tristeza contenida. Quiere empezar de nuevo, y esta vez respetaremos su decisión. Esa tarde, caminé por el sendero junto al río, donde una vez nos sentamos durante horas sin necesidad de hablar. El viento traía consigo el aroma húmedo de la niebla, y las olas ondulantes reflejaban las farolas amarillas. Todo parecía igual, salvo que la persona que una vez se sentó a mi lado ya no estaba. No sabía si ella, al otro lado del océano, pensaba en mí, pero sabía con certeza que ambas habíamos entrado en una nueva etapa de nuestras vidas. El trabajo seguía absorbiéndome por completo. Los nuevos proyectos me brindaron importantes oportunidades de colaboración. Tenía que viajar constantemente entre ciudades. Cada vez que pasaba por un aeropuerto, los anuncios de vuelos internacionales me traían involuntariamente a la memoria la imagen del avión despegando, llevándose consigo a la mujer que una vez más amé. Pero ahora no sentía vacío, sino que era como ver una película conocida, cuyas escenas me sabía de memoria, sonriendo solo en los momentos más bellos. Una tarde de finales de otoño, mientras estaba reunido con mis socios, recibí un correo electrónico sin asunto de una dirección desconocida. Contenía únicamente una fotografía de un inmenso mar azul y una sola línea de texto. Aquí se respira mucha paz. No estaba firmada, pero supe que era ella. No respondí ni lo borré. La foto permaneció en mi bandeja de entrada, un mensaje que no requería respuesta. En los años siguientes, poco a poco supe menos de ella. Ocasionalmente, a través de amigos comunes, me enteraba de que había abierto una pequeña boutique y que llevaba una vida sencilla y discreta. Decían que sonreía a menudo, con una sonrisa más dulce y dulce que antes. Al oír esto, simplemente guardé silencio. Hay cosas que no necesitan ser vistas para saber que son ciertas. Una tarde, tras terminar un informe, saqué el reloj de plata del cajón de mi escritorio. La luz de la lámpara se reflejaba en su esfera envejecida. Las manecillas seguían detenidas en las 11:47. Me la puse en la muñeca, dejando que su silencio reposara allí como un recuerdo. El tiempo afuera seguía su curso, pero para mí, lo que había pasado quedaría congelado para siempre en ese instante. No por arrepentimiento ni remordimiento, sino simplemente para recordar que una vez existió un amor lo suficientemente profundo como para ayudarme a crecer. Fuera de la ventana, la calle estaba desierta, el viento traía el primer frío del invierno. Cerré el portátil, apagué la luz y salí de la oficina. La vida aún me esperaba, con nuevos planes, nuevas aspiraciones y nuevas relaciones. Sabía que, sin importar lo largo que fuera el camino por delante, no volvería atrás. En algún lugar, bajo un cielo lejano, tal vez ella también seguía adelante, llevando consigo un recuerdo del pasado, pero siempre mirando hacia el futuro. Y creo que esta fue la forma más plena de que existiéramos en la vida del otro, aunque ya no caminemos juntos.